Muy buenas noches con todos los participantes en la sala Zoom y también en nuestras redes sociales. Empezamos en esta ocasión una sesión más, viernes 29 de agosto. Adelante. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación se procederá al llamado de lista, primero con los integrantes de la Comisión Nacional de Revisión del Estatuto y Reglamentos. Arquitecta Gabriela Barquero, presidente. Gracias, arquitecta. Arquitecto Miguel Muñoz Lee, miembro de la comisión. Arquitecto Miguel Muñoz Lee. Arquitecto Freddy Miranda Norabuena, miembro de la comisión. Arquitecta Adelí Zabaleta Pita, miembro de la comisión. Arquitecta Adelí Zabaleta Pita. Ha presentado una dispensa para su asistencia a la sesión del día de hoy. Ahora pasamos a llamar lista a los integrantes del comité representativo para el estudio de la propuesta de modificación del presente estatuto. Arquitecto Juan Melgar Vegaso, miembro titular representante de la Macrorregión Sur. Arquitecto Juan Melgar Vegaso, representante de la Macrorregión Sur. Arquitecto Leopoldo Villacorta y Cochea, miembro titular representante de la Macrorregión Norte. Buenas tardes, presente. Buenas noches. Gracias, arquitecto. Arquitecto Hamed Minaya Jaque, miembro suplente representante de la Macrorregión Norte. Arquitecto Percy Vilca García, miembro titular representante de la Macrorregión Amazónica. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Arquitecto Percy Vilcahuamán, miembro titular representante de la Macrorregión Centro. Arquitecto Percy Vilcahuamán, miembro titular representante de la Macrorregión Centro. Arquitecto Leopoldo Lituma, miembro titular representante del Consejo Nacional. Presento una dispensa por su inasistencia a la presente sesión. Arquitecta Lourdes Justi, miembro titular del Consejo Nacional. Presente. Gracias, arquitecta. Arquitecta Gabriela Vildosola, miembro suplente en representación del Consejo Nacional. Dice que en un momento se va a conectar. Muchas gracias. Sí, ya estoy conectada. Ay, gracias, Gaby. Gracias, arquitecta. Arquitecto Luigi Delgado Alegría, titular representante del Consejo Zonal. Buenas tardes con todos, ¿cómo está presente? Buenas tardes, arquitecto. ¿Quién es? Buenas noches, Luis, un gusto tenerte. Arquitecta Mónica Ortiz Gamero, miembro titular en representación del Consejo Zonal. Arquitecta Mónica Ortiz Gamero, miembro titular en representación del Consejo Zonal. Arquitecta Matilde Elvira Inostroza, titular en representación de la Asamblea Regional Lima. Arquitecta Matilde Inostroza, miembro representante de la Asamblea Regional Lima. Arquitecto Antonio Polo y Laborda, miembro representante de la Asamblea Regional Lima. Arquitecto Jaime Aguirre Soto, miembro representante de la Asamblea Regional Lima.
¿Lista? Ya. Muy buenas noches a todos. Hoy es el día viernes 29 de agosto y según lo que acordamos, estamos haciendo esta difusión de los cambios que se están proponiendo para actualizar nuestro estatuto. Fue un compromiso que hicimos el día de la Asamblea, el 15 de julio, y de manera abierta para todo el gremio, que fue el pedido que recibimos. Se formó una comisión de representantes, ¿no? Cada una de las macroregiones, de los asambleístas de Regional Lima, del Consejo Nacional, de la Comisión de Estatutos, y aquí venimos avanzando. Estamos hoy en la segunda sesión del eje 2. ¿Cómo hacer que nuestro colegio mejore en el tema institucional? Para los que nos siguen por primera vez, porque esta reunión queda grabada, vamos a presentar un par de láminas recordando. ¿Sí? Bueno, mientras que se carga el documento, vamos a recordarles que este es un trabajo de 2 años en el cual se han ido recogiendo muchos aportes, opiniones y también no solamente de las regionales, zonales, sino también de los actores, diferentes arquitectos que son o han sido parte del comité de ética, del comité de fiscalización, tanto nacional como regionales. Con la experiencia que tenemos también, el Colegio de Arquitectos del Perú ha formado parte de la directiva del Consejo del CDCP, Consejo Nacional de Colegios Profesionales. Y eso nos ha permitido ver algunas fortalezas de nuestro estatuto que quizás antes algunos no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Como por ejemplo el hecho de tener siempre una comisión de fiscalización, una comisión de ética. También tenemos nosotros la posibilidad del Consejo Nacional de Exdecanos, ¿no? Que permite que el colegio siempre tenga una directiva, ya sea porque en las elecciones no se cubrieron con todas las plazas o por situaciones que a veces suceden dentro de las propias regionales. En un momento vamos a compartir el archivo que se ha enviado a todos, en el cual se pone énfasis y se resalta aquellos artículos que están siendo materia de una modificación. Buenas noches. En esta sesión vamos a revisar los artículos que fueron en materia de algún tipo de observación o de revisión. Se indicó que se revisara el texto. Hemos hecho ese ajuste de texto en algunos artículos, no en todos se requirió ese ajuste de texto. Y luego quedaron pendientes de revisar los últimos 5 artículos de este eje. En un momento estamos comenzando con la revisión primero del PPT para indicar los ejes, el eje, y comenzamos con la revisión de los textos corregidos o mejorados en redacción. Sí, pues.
Bueno, mientras comparten los artículos, les recuerdo que todos los cambios que se están haciendo en el estatuto están basados en 4 grandes ejes. 1, cómo hacer que el colegio tenga una gestión ágil y eficiente. Repito, que el colegio sea más ágil y eficiente. El estatuto se hizo hace 25 años, o hace 20 años, en el año 2005 se inscribió, y estaba hecho para la época en que no existía nada virtual, no existía Zoom, Team, etcétera, y para los plazos para convocar asambleas, consejos son muy largos. Se hacen muy lentas las decisiones. A veces siento que es como un ministerio de los años 70, ¿no? Entonces hay algunos artículos que se han modificado para que el colegio y las directivas puedan tomar decisiones más ágiles, más eficientes, y que no se retrase tanto el cumplimiento de los proyectos que todos los directivos traemos al CAP. El segundo eje, fortalecimiento institucional. El tercer eje es para ayudar a la consolidación económica. Por ejemplo, se están planteando centros de arbitraje, centros de solución de conflictos y otra serie de propuestas para que el colegio y las regionales, las zonales, puedan tener ingresos económicos propios. Entonces aquí se está colocando dentro del estatuto el tercer eje, consolidación económica. Y el cuarto es una participación democrática. Es muy importante que los que ocupamos un cargo como decano nacional, regional, presidente zonal, tengamos siempre presente que debemos trabajar de manera colegiada, con nuestro propio consejo, con la directiva que llevamos. Nuestra primera labor es trabajar en equipo y además saber todos que tenemos que cumplir con todos los temas de reglamentos y estatutos, y para ello está el comité de fiscalización, que equivale como una contraloría, digamos. Y también tenemos que actuar con ética, valores, para eso está ética, ¿no? Y luego, además, tenemos lo más importante, nuestras asambleas, la Asamblea Nacional, Regional, que son ustedes, algunos aquí presentes, y son los arquitectos que están participando de manera activa para cuando el decano o el consejo expone qué quiero hacer en mi plan, presupuestos, cómo gasté, cómo vamos avanzando, y son quienes nos apoyan, fiscalizan, y tenemos que saber que es como un congreso, igualito, y nosotros seríamos como el Poder Ejecutivo, el Consejo de Ministros, y tenemos al Congreso, en este caso a nuestra Asamblea, que debe estar atenta para asegurar este equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes en una institución es muy importante. ¿Ya estamos? Vamos a pasar a revisar los textos que fueron observados de algún modo y que merecían algún ajuste en redacción. Adelante, Carlita. Correcto, arquitectos. En el artículo 4 del ejercicio profesional se agregaba un párrafo que hacía alusión a lo siguiente. En caso de que un arquitecto realice trabajos, proyectos o actividades profesionales en una regional o zonal distinta a aquella en la que se encuentra inscrito, deberá solicitar un certificado de habilidad en la regional o zonal donde ejerza la profesión, sin perjuicio de su habilitación en su regional o zonal de origen o de domicilio permanente. Ese fue el primer ajuste en redacción. Siguiente sería puntualizar de las condiciones extraordinarias en el artículo 12 del estatuto. Como aporte de los que intervinieron en este artículo, se pidió mayor claridad en la redacción del literal C, que era sobre la condición extraordinaria de suspendido. Procedo a dar lectura. Suspendido. Esta condición se aplica de forma obligatoria en los siguientes casos. 1. Por sanción disciplinaria, cuando existe una sanción vigente impuesta al arquitecto, ya sea de carácter temporal o permanente. 2. De manera voluntaria, cuando el arquitecto solicita formalmente la suspensión temporal o permanente de su ejercicio profesional, siempre que no mantenga deudas pendientes con el Colegio de Arquitectos del Perú. Continuaríamos con el artículo 15 en el literal
H sobre las obligaciones de los miembros de la orden. En el literal H se estableció solicitar el traslado a la regional o zonal donde ejerza permanentemente la profesión mediante el pago de una tarifa nacional única. El Consejo Nacional será responsable de establecer una tarifa uniforme y razonable por el traslado de los miembros de la orden entre regionales. Quisiera hacer una nota sobre este punto. En este momento lo que se está apuntando, lo que se está decidiendo es que que exista un tarifario nacional para que haya un orden, porque hay algunas regionales que tienen una tarifa, otras que no, y heterogéneas. Lo que queremos es que haya un orden y que que sea uniforme para todos. Y luego que no sea necesario, si por ejemplo un arquitecto hace un trabajo eventual, un proyecto puntual en alguna regional, pero va a continuar trabajando en su regional de origen o de domicilio permanente, no necesita en realidad cambiarse. Estamos suponiendo en el caso de proyectistas que rotan haciendo proyectos especialmente de condición extraordinaria, que podrían estar trabajando en diversas ubicaciones en el país y que no podrían estar cambiando de inscripción en regional porque trabajan 2 meses en un lado o 2 meses en el otro. Bueno, ese es el orden. Continuamos, Carla. Correcto. El siguiente artículo, materia de revisión, era el artículo 26, que coincide con el artículo 12 y el artículo 4 del presente estatuto, de los miembros integrantes de las regionales y de las zonales. Se precisó que son miembros de una regional y una zonal los arquitectos colegiados que residan o que realicen trabajos, proyectos o actividades profesionales de forma permanente en el territorio correspondiente a cada unidad descentralizada, que estén inscritos en ella y que además cumplan con los requisitos señalados en el capítulo 1 del título 2 del presente estatuto y reglamentos respectivos. Continuamos con el siguiente artículo, que era materia de revisión. En la redacción, el artículo 32 de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. En el literal A se propone modificar el estatuto. Para ello se requiere la asistencia de 38 asambleístas y el voto favorable de la mayoría, mínimo 20 votos. En el literal B se propone una modificación en la redacción conforme al siguiente detalle. Conocer de la vacancia del cargo del decano nacional motivada en las causales previstas en el artículo 45 del estatuto, que hace referencia a las causales de vacancia. En el literal C, inicialmente se propuso eliminar la causal. Puedes venir bien. ¿Qué pasa? Disculpen la interrupción, continúo con la lectura del artículo 32 de las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Compete a la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria. Quisiera explicar una cosita. En realidad, prácticamente es lo mismo, solamente que se está explicando un poquito mejor. Son 38 votos, son 20, porque la redacción anterior había una confusión. Por ejemplo, antes decía, modificar el estatuto. Para ello se requiere aprobación por mayoría del número legal de sus miembros.
¿qué es el número legal de sus miembros? ¿No? Entonces uno decía, no, son 56, porque somos 50 asambleístas más 6 directivos, 56. No, el número legal es aquel que dice que se tiene que exigir para que haya quórum. Y así empiezan las diferentes interpretaciones. Entonces ya se ha visto con los abogados y se ha colocado directo el número para que sea de fácil comprensión. Nosotros somos arquitectos. Modificar el estatuto, para ello se requiere la asistencia de 38 asambleístas. Directo se pone. Ya no hay lugar a dudas. Eso es lo que nosotros quisiéramos, que el estatuto sea más claro, preciso y de fácil comprensión para todos. Seguimos. Y luego, y de esos 38, para modificar el estatuto se necesitan la mitad más 1, o sea, 20 votos, ¿no? Y de frente ya se pone el número. Seguimos, por favor, Carlita. Correcto. Respecto al literal B, conocer de la vacancia del cargo de decano nacional motivada en las causales previstas en el artículo 45 del Estatuto. Recordemos que el artículo 45 hace referencia a las causales de vacancias del decano nacional, que también será materia de revisión. Literal C, inicialmente se propuso la eliminación de este literal, pero gracias a los aportes de los participantes se propuso una modificación en la redacción conforme al siguiente detalle. Literal C, iniciar denuncia ética contra los miembros del Consejo Nacional ante la instancia correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente estatuto y su reglamento. De ahí los demás literales no fueron materia de observación durante la sesión. En el artículo 35 de las competencias del Consejo Nacional también se revisó que se estaban agregando competencias en relación a la gestión de la incorporación en el Centro de Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas del Colegio de Arquitectos, en el registro de instituciones arbitrales y centros de administración, de juntas de prevención y resolución de disputas, regaju o la instancia que haga sus veces. En el artículo 45, sobre las causales de vacancia del cargo de decano nacional, se proponen las siguientes modificaciones en el literal A. De establecer la denuncia aceptada pasaría a ser la renuncia informada a la Asamblea Nacional. La renuncia formal al cargo será presentada por escrito y dirigido al vicedecano nacional, quien será responsable de convocar a la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la renuncia. A falta del vicedecano nacional o renuncia simultánea de éste, lo hará ante el miembro del Consejo Nacional que le corresponda asumir interinamente el decanato, y en ausencia de éste, ante el presidente del Consejo Nacional de Exdecanos. En el literal B se mantiene la imposibilidad físico-mental, pero gracias al aporte de los que participaron en la sesión, se sugirió establecer cómo se presentaría o se acreditaría esta imposibilidad, por lo cual se agregó el siguiente texto. Debidamente acreditada mediante informe médico especializado que impida al decano nacional ejercer de manera permanente las funciones inherentes a su cargo. Esta causal deberá ser presentada por el vicedecano nacional junto con los medios probatorios pertinentes ante el Consejo Nacional. Una vez aprobado el informe por el Consejo Nacional, se convocaría a la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria dentro de los 30 días siguientes al acuerdo adoptado, a fin de declarar la vacancia del cargo del decano nacional. Literal C. También tendría una modificación conforme al siguiente detalle. Si ha sido sancionado con una medida disciplinaria de suspensión o ha recibido 2 sanciones de amonestación previstas en el Código de Ética del Colegio de Arquitectos, conforme al procedimiento señalado en el artículo 148 del presente estatuto. Aquí realizábamos una corrección de forma porque anteriormente se realizaba referencia al artículo 149 que no habla sobre el procedimiento disciplinario. En el literal D se agrega la precisión de sentencia condenatoria firme y se propone agregar el literal E de contar con una sanción de inhabilitación para el ejercicio de función pública. Finalmente, este artículo contiene un párrafo de cierre que señala lo siguiente. En los supuestos señalados en el literal C, D y E, la vacancia del cargo del decano se produce de manera automática, sin votación de la Asamblea Nacional, en tanto exista resolución firme que imponga la sanción o inhabilitación del arquitecto.
Sí, quisiera decir que en este punto sí hemos recibido aportes de algunas zonales y regionales y nos hicieron ver efectivamente que no basta con que una persona tenga un proceso, ¿no?, judicial o penal, lo que fuere, sino que tenga sentencia firme, ¿no? Y es algo que, bueno, estamos añadiendo y mejorando gracias a los aportes de todos, tanto los que participan aquí como los que nos están alcanzando mediante correos y mensajes. Gracias. Ok, continuaríamos dando lectura del siguiente artículo, el artículo 54 de las causales de vacancia de los cargos de los integrantes del Consejo Nacional. Literal A. De forma semejante se ha tratado este literal al caso del decano nacional. A. Imposibilidad físico-mental, debidamente acreditada mediante informe médico especializado, que impida al directivo ejercer de manera permanente las funciones inherentes a su cargo. Esta causal deberá ser presentada junto con los medios probatorios pertinentes ante el Consejo Nacional. Una vez que se apruebe el informe médico, se convocaría a la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria dentro de los 30 días siguientes al acuerdo adoptado a fin de declarar la vacancia del cargo del directivo. Asimismo, se agregan las mismas causales que son materia de vacancia del decano nacional, haber sido sancionado con medida disciplinaria de suspensión o haber recibido 2 sanciones de amonestación previstas en el Código de Ética del Colegio de Arquitectos del Perú. Asimismo, se agrega contar con sentencia condenatoria firme por comisión de delito penal y con una sanción de inhabilitación para el ejercicio de función pública. Se agrega el párrafo de cierre indicando que en el caso de los decanos regionales que forman parte del Consejo Nacional, su vacancia como decano regional determinará su vacancia automática como miembro del Consejo Nacional, siendo reemplazado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 del presente estatuto, que hace referencia a la sucesión en los cargos de los integrantes del Consejo Nacional. Otro artículo en materia de revisión en redacción era el artículo 82 de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Regional. Compete a la Asamblea Regional en sesión extraordinaria. En el literal D, en un inicio se propuso eliminar el extremo de declarar la vacancia en sus cargos de los miembros del Consejo Regional y se cambia por el siguiente texto: conocer la vacancia en los cargos de los miembros del Consejo Regional cuando exista sanción disciplinaria firme, así como iniciar procedimientos disciplinarios contra los miembros del Consejo Regional y de los órganos de control regional ante el Comité de Ética correspondiente de conformidad con lo establecido en el presente estatuto y el Código de Ética Profesional, poniéndolo en conocimiento del Consejo Regional de exdecanos. Asimismo, se agrega el literal G, que establece excepcionalmente, en caso sea necesario, conformar o recomponer el Comité Regional de Fiscalización o de Ética. Esta acción podrá realizarse mediante una asamblea regional en sesión extraordinaria, convocada conforme a lo dispuesto en el presente estatuto y reglamento respectivo. Otro artículo, materia de revisión de la redacción, era el artículo 91, de la vacancia del cargo de integrante del Consejo Regional. Se ha modificado de acuerdo a la redacción de los artículos 45, 54 y 97 para que tengan el mismo alcance y sean semejantes las causales de vacancia, tanto a nivel nacional como regional. A. Imposibilidad física o mental, debidamente acreditada mediante informe médico especializado que impida ejercer de manera permanente las funciones inherentes a su cargo. Esta causal deberá ser presentada junto con los medios probatorios pertinentes ante el Consejo Regional. Una vez aprobado el informe por el Consejo Regional, se convocará a la Asamblea Regional en sesión extraordinaria dentro de los 30 días siguientes al acuerdo adoptado, a fin de declarar la vacancia del cargo del integrante del Consejo Regional. En los literales
D y E se precisa que deben contar con sentencia condenatoria firme por la comisión del delito y E, contar con sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. En el artículo 97, respecto a las causales de vacancia del cargo del decano regional, se agrega en el literal A el texto de: el Consejo Regional pone a conocimiento de la renuncia o las renuncias al decano nacional al término de la asamblea. Asimismo, en el literal B se agrega la misma redacción. No comprendo bien la redacción. Que sea más claro. Mira, el Consejo Regional pone a conocimiento de las renuncias al decano nacional al término de la asamblea. No comprendo. ¿Al decano nacional, a la asamblea o a cada uno? ¿Cómo es? Del decano. Mira, voy a leer. El Consejo Regional pone a conocimiento de las renuncias al decano nacional. ¿Y a la asamblea o qué? Estamos hablando de quién, del decano regional. Estamos ¿Cómo va a hablando poner? del decano regional y No, no es al decano, sino del decano. Estamos hablando de la de vacancia del decano nacional o regional. sí. Ah, no, está bien. Está ¿Puedes bien. explicar? Sí, lo que está Es el mal decano es que regional. lo del término de la asamblea no es necesario. Pone a conocimiento de las renuncias al decano nacional y la asamblea. Al Consejo Nacional. La renuncia debería ser de conocimiento del Consejo Nacional. Del consejo, sí. Lo pone Claro. a conocimiento del Consejo Nacional O informa de frente. y se informa a la asamblea, sí. Y se informa a la asamblea. A la asamblea regional en este caso. Ya, seguimos. A la asamblea regional. ¿Sí? Está bien, ok. Correcto. En el literal B, sobre imposibilidad físico-mental debidamente acreditada mediante informe médico especializado que impida al decano regional ejercer de manera permanente las funciones inherentes a su cargo. Esta causal deberá ser presentada por el vicedecano regional junto con los medios probatorios pertinentes ante el Consejo Regional. Una vez aprobado el informe por el Consejo Regional, se convocará a la Asamblea Regional en sesión extraordinaria dentro de los 30 días siguientes al acuerdo adoptado, a fin de declarar la vacancia del cargo del decano regional. Literal C, si ha sido sancionado con una medida disciplinaria de suspensión o ha recibido 2 sanciones de amonestación previstas en el Código de Ética del Colegio de Arquitectos del Perú, conforme al procedimiento disciplinario señalado en el artículo 148 del Estatuto. Y se agrega el literal E, donde se establece como causal de vacancia contar con sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. De manera semejante que con el decano nacional, en el caso del decano regional, los supuestos incluidos en el literal C, D y E, la vacancia del cargo se produce de manera automática sin votación de la Asamblea Regional en tanto existe una resolución firme que imponga la sanción o inhabilitación correspondiente. Quisiera hacer un comentario pequeño en este artículo 97. Lo que estamos tratando de establecer es que no haya posibilidades de interpretación y que tampoco se produzca una incoherencia de que la asamblea tuviera que votar sobre una situación fáctica que es una sanción firme aplicada ya en segunda instancia según el Código de Ética. Entonces, por eso es que al final el párrafo agregado dice que la vacancia del decano regional se produce de manera automática, de modo que no haya posibilidad de dudas ni de incongruencias, ¿no? Básicamente eso.
Hasta este punto, hasta este artículo 97, revisamos en la sesión anterior y se dieron estas observaciones que hemos ajustado y mejorado. A partir de ahora, desde el artículo 112, son artículos que recién estamos revisando. Sugeriríamos que si tienen alguna observación o algún aporte de mejora, nos lo hagan saber a partir de este momento. El artículo 112 es el que se va a leer, como siempre en azul, el cambio es sugerido. Sí, quisiera decir que ya está presente la arquitecta Mónica Ortiz, que junto con el arquitecto presidente zonal de Huaraz, ambos son representantes de las zonales. Entonces, por favor, les pido que participen y den su opinión si están conformes con este planteamiento que se refiere a los presidentes de las zonales. Correcto, se procedería a dar lectura de la propuesta de modificación. Artículo 112 del Consejo Zonal. Para ser candidato a presidente de la zonal se requiere tener un mínimo de 5 años de colegiado, no haber recibido sanción disciplinaria por transgresión al Código de Ética y un mínimo de 1 año de residencia en la jurisdicción de la zonal. Para el caso del secretario o tesorero de la zonal se requiere mínimo de 3 años de colegiado, no haber recibido sanción disciplinaria por transgresión al Código de Ética y contar con un mínimo de 1 año de residencia en la jurisdicción de la zonal. Sí, en esta parte estoy de acuerdo porque realmente mucha gente no cumple con ese perfil. Sí, muchas gracias, Mónica. Mónica Ortiz, de la zonal Hilo. En realidad, ¿qué sucede? Que cuando se hizo el estatuto inicialmente, recién se estaban conformando las zonales. Actualmente ya tenemos 12 zonales y, lógicamente, también hay más arquitectos en las mismas, ¿no? Gracias, Mónica. No habiendo más manos levantadas, continuaríamos. Artículo 145. Antes denominado medidas disciplinarias, se propone ajustar la redacción a sanciones éticas aplicables. El Colegio de Arquitectos del Perú, a través de sus comités de ética o Consejo Nacional de Exdecanos, en ejercicio de sus funciones como instancia ética, pueden aplicar a los arquitectos que incurran en falta ética según la magnitud de la falta cometida cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias. Literal A, amonestación. Se precisa que la amonestación tendrá una vigencia de 3 meses. Literal B, suspensión temporal, menor, no menor de 3 meses ni mayor de 1 año bajo apercibimiento. Se agrega el literal C, de suspensión temporal mayor, donde se precisa que tendrá un periodo de no menor de 1 año ni mayor de 3 años bajo apercibimiento. Y el literal D, que no se modificaría, que sería la de separación definitiva, el literal E de impedimento definitivo, y se agrega un párrafo señalando lo siguiente. Si la conducta del arquitecto denunciado no llegase a ser considerada falta ética, los comités de ética o el Consejo Nacional de Exdecanos, según la situación concreta, podrá resolver lo siguiente. A, llamado de atención. B, severo llamado de atención. Quisiera agregar en este punto que estamos en realidad formalizando de algún modo estos últimos 2 puntos donde dice llamado de atención y severo llamado de atención. En algunos casos se han dado en las salas éticas que se encuentran denuncias que no alcanzan a ser y se notan en la evaluación del caso, del expediente, que no hay una intención dolosa o de mala intención. A veces es un simple descuido o a veces mala suerte que termina en una condición de denuncia. En ese caso, hace muchos años que ya se viene resolviendo en un llamado de atención y un severo llamado de atención. Lo que estamos ahora aclarando es que estas dos resoluciones se están refiriendo a llamadas de atención que no constituyen
en la práctica sanciones para que no se cuenten como tales. Ok, continuaríamos con el siguiente artículo, que sería el artículo 148 del procedimiento disciplinario y las medidas cautelares en procesos electorales. Este artículo se subdividirá en 4 puntos en relación a las instancias de los procesos disciplinarios al interior del CAP. 148.1. De la primera instancia del procedimiento disciplinario. Las salas de los comités regionales de ética conocen en primera instancia las denuncias por presunta falta ética seguidos contra los arquitectos colegiados y registrados en la respectiva regional o zonal adscrita. El Pleno del Comité Nacional de Ética conoce en primera instancia los procesos disciplinarios por presunta falta ética seguidos contra los miembros colegiados que integren cualquiera de los órganos de gobierno y dirección, de control o asesoría del Colegio de Arquitectos del Perú siguientes. Literal A, Consejo Nacional y Comité Ejecutivo Nacional. Literal B, Consejo Regional y Comité Ejecutivo Regional. Literal C, Consejo Zonal y Presidente Zonal. Literal D, Comité Nacional de Fiscalización y Comité Nacional de Ética. E, Comité Regional de Fiscalización. F, Comité Regional de Ética. G, Consejo Nacional de Exdecanos. H, Consejo Regional de Exdecanos. Literal I, Consejo Zonal de Expresidentes. J, Comisiones Nacionales. Y K, Comisiones Regionales. En caso de que la denuncia ética esté dirigida contra uno de los miembros del Comité Nacional de Ética, el Pleno del Comité Nacional deberá designar un comité ad hoc, el cual será responsable de conocer y resolver la denuncia en primera instancia, garantizando así la imparcialidad y transparencia del proceso. El miembro denunciado no podrá participar en ninguna etapa del proceso de designación ni en las deliberaciones relacionadas con la conformación del comité ad hoc. Subnumeral 148.2 de la segunda instancia del proceso disciplinario. Sí, solamente para hacer un llamado de atención sobre este punto, el 148.1. En ese caso, en el estatuto y en el código de ética anterior había mucho desorden que llevaba a que algunos expedientes se inicien en una instancia nacional y después regresaban, por ejemplo, a una asamblea regional, lo que deja espacios a incongruencias. Pero además de eso, hemos excluido a las asambleas de constituir instancias éticas. Es poco práctico, no tiene ninguna posibilidad de reserva de proceso, porque estaríamos alcanzándole un expediente ético a 50 personas, lo que no tiene ninguna racionalidad. Pero además de eso, y lo más grave, es que es muy difícil que 50 personas lleguen a una conclusión razonable en un tiempo lógico, ¿no? Y además de eso, ¿cómo podrían hacer entrevistas con un mínimo de lógica y de análisis, ¿no? El que sean ya 6 personas es muchas veces complicado. El proponer que sean 50 y una asamblea es demasiado ilógico. Y hasta ahora se ha estado haciendo, estaba así. No, sí se ha llevado a asamblea hasta 3 casos que yo recuerdo. Muy, muy complicado manejarlos. Hasta por respeto a la persona, ¿no? Cualquier persona, siempre el proceso de ética debe ser reservado, con el debido respeto a la persona, y en una asamblea es muy difícil de mantener esta confidencialidad. Correcto. Continuaríamos con el subnumeral 148.2 de la segunda instancia del proceso disciplinario.
Interpuesta la apelación correspondiente, cualquiera de las salas del Comité Nacional de Ética conoce en segunda y definitiva instancia los procesos disciplinarios que tienen su origen en cualquiera de las salas de los comités regionales de ética competentes. El Consejo Nacional de Exdecanos conoce en segunda y definitiva instancia los procesos disciplinarios por presunta falta de ética seguidos contra los miembros colegiados que integran cualquiera de los órganos de gobierno y dirección, de control o de asesoría del Colegio de Arquitectos del Perú siguientes: Consejo Nacional y Comité Ejecutivo Nacional, Decano Regional, Comité Nacional de Fiscalización y Comité Nacional de Ética, Comité Regional de Fiscalización, Comité Regional de Ética, Consejo Nacional de Exdecanos, Consejo Nacional de Exdecanos, Consejo Regional de Exdecanos, Comisiones Nacionales y Comisiones Regionales. En caso de que la denuncia esté dirigida contra uno de los integrantes del Consejo Nacional de Exdecanos, el Pleno del Consejo Nacional deberá designar un comité ad hoc, el cual será responsable de conocer y resolver la denuncia en primera instancia, garantizando así la imparcialidad y transparencia del proceso. El miembro denunciado no podrá participar en ninguna etapa del proceso relacionada con la designación o deliberación del comité ad hoc. (148.3) de los comités macrorregionales de ética. En caso de constituirse comité macrorregionales de ética, por acuerdo de cada asamblea regional integrantes de la macrorregión, estarán conformados por 3 salas, cada una integrada por 3 miembros, designados por las respectivas asambleas regionales, a razón de un representante por cada regional que conforma la macrorregión. Las salas de los comités macrorregionales de ética conocerán los procesos disciplinarios agremiados de las regionales que integran la macrorregión en primera instancia. En caso de apelación, el expediente será elevado para su conocimiento en segunda instancia por cualquiera de las salas del Comité Nacional de Ética. Quisiera explicar un poquito. Buenas noches. Las salas macrorregionales es una opción que se presenta a pedido justamente de las regionales. Miren, en las regionales normalmente, sobre todo cuando son pocos miembros, se da mucho el tema de que nadie quiere, o sea, que es muy difícil que alguien quiera sancionar a algún arquitecto que es amigo, compañero de trabajo, que es el jefe de la municipalidad. Hay muchas relaciones de trabajo, laborales, de amistad, hasta de compañerismo, etcétera, padrinazgo. Entonces, lo que nos han pedido en diferentes regionales que hemos podido conversar con los miembros que han sido parte de una sala de ética es que se conforme así un miembro de ética de la misma región porque conoce la situación y 2 miembros que sean de otra región para poder tener un poquito más de libertad, imparcialidad y que esto pueda ser visto, ¿no? Entonces la idea era que fuera de la macrorregión, digamos, que si es un tema de un arquitecto X, ¿no? De una región, por decir, amazónica, de San Martín. Entonces que haya un miembro de San Martín, un miembro en esta sala de repente de cualquiera de las otras regiones, podría ser de Loreto o de Ucayali, de Amazonas, y así se conforma. 3 arquitectos de diferentes regionales que conforman esa macrorregión. Hacia eso iremos poco a poco, pero ya se está dando esta posibilidad en el estatuto. ¿Seguimos? Artículo 148.4 de las medidas cautelares excepcionales. Se permite aplicar medidas cautelares excepcionales durante el proceso disciplinario exclusivamente en casos de interferencias o presiones sobre jurados electorales, conforme al Código de Ética Profesional del Colegio de Arquitectos del Perú. Estas medidas pueden incluir la suspensión temporal del ejercicio del cargo para miembros colegiados que integren los siguientes órganos: A. Consejo Nacional y Comité Ejecutivo Nacional.
B, Consejo Regional y Comité Ejecutivo Regional, Comité Nacional de Fiscalización y Comité Nacional de Ética, Comité Regional de Fiscalización, Comité Regional de Ética, Consejo Nacional de Exdecanos, Consejo Regional de Exdecanos, Comisiones Nacionales y Comisiones Regionales. Sí, quisiera aclarar en este punto. Este artículo se refiere a la puntualmente se refiere a la interferencia de directivos de cualquiera de las instancias, de la interferencia en los procesos electorales. Y esa condición de intentar favorecer o perjudicar a cualquier postulante o lista debería ser absolutamente cortado. Y esa es una de las razones por las que se está poniendo las medidas cautelares excepcionales. Eso se va de la mano con un reglamento que establece, por ejemplo, que el reglamento electoral va a cambiar, no para esta elección, sino para las siguientes. Va a cambiar en que por ejemplo, los directivos vigentes, los que están en funciones, no pueden participar en ninguna sesión de los jurados electorales ni con los asesores legales, etcétera. Y la razón es justamente porque cualquier participación podrá ser tomado como una interferencia, ¿no? A eso se refieren las medidas cautelares, que establecen también que de hacerlo, el directivo sería suspendido en sus funciones temporalmente y hasta que se defina su situación en un expediente ético, por ejemplo. Pero sí sería suspendido en sus funciones. Bueno, nosotros estos artículos han sido realizados en base a los aportes de las comisiones de fiscalización, comisiones de ética y en base a las observaciones que nos han realizado en la sesión anterior, ¿no? Entonces, damos por terminada la revisión de este G2, principalmente para fortalecer a los órganos, ¿no?, de las salas de ética, de fiscalización, y también la conformación de las directivas, ¿no? Eso es. Y los poderes también, ¿no? Estaba acá los poderes, ¿no? No. Ah, nos faltan 3 artículos, disculpen. Artículo 149 de la reserva del proceso y su registro. El proceso disciplinario será reservado mientras esté en curso. Las denuncias éticas, el procedimiento de este y los fallos y resoluciones se registrarán en un libro especial de procesos disciplinarios. Se agrega el párrafo de que las resoluciones que sancionen a los arquitectos por faltas éticas graves deberán ser publicadas en la página web del CAP. Esta obligación recae tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en los comités ejecutivos regionales, quienes deberán publicar la sanción junto con la resolución correspondiente. Sí. Quisiera agregar en este punto que a partir de los comentarios y aportes hechos en artículos anteriores referidos justamente al tema de publicación en web de las sanciones, se está estableciendo que las sanciones que se publicarían en la web serían las sanciones de faltas éticas graves. Si bien es cierto, se van a inscribir en el libro interno de procesos disciplinarios, se establecen todas las faltas. Las que se publicarían serían las sanciones graves, ¿no? Las de suspensión, etcétera, que corresponden sí a sanciones graves. Y eso limitaría un poco la afectación que preocupaba a algunos comentarios en la sesión anterior. Correcto. A continuación, en el artículo
Pero en las disposiciones complementarias finales del estatuto, la primera disposición final indicaba el listado de los reglamentos del Colegio de Arquitectos del Perú. Recordemos que este listado no ha sido actualizado desde la entrada en vigencia del estatuto. Por lo tanto, hay un incremento. Ok, procedo a dar una lectura rápida de todos. Reglamento Nacional Único del concurso para la selección y acreditación de los delegados en las comisiones técnicas de edificaciones y habilitaciones urbanas de las municipalidades distritales y provinciales. P. Reglamento de la Asamblea Nacional, Asamblea Regional y Zonal Ordinaria y Extraordinaria del Colegio de Arquitectos del Perú. Reglamento Nacional de Colegiatura del Colegio de Arquitectos del Perú. Directiva Nacional para la emisión de constancia y certificado único de habilitación profesional. Reglamento General del Consejo Nacional de Exdecanos y Consejos Regionales de Exdecanos del Colegio de Arquitectos del Perú, 2023. Reglamento Nacional del Arquitecto Vitalicio, Reglamento Nacional de las Zonales, Reglamento Nacional del Comité de Asuntos Técnicos Nacional, Reglamento Nacional para la Acreditación de Inspectores Municipales de Obra del Colegio de Arquitectos del Perú, Reglamento Nacional de Concursos Arquitectónicos, Reglamento de Uso de Local de Sede Central Institucional Colegio de Arquitectos del Perú, Reglamento del Patrimonio Inmueble del Colegio de Arquitectos del Perú, Reglamento de las Comisiones Nacionales e Internas, Reglamento General de Elecciones, Reglamento de Congresos, Reglamento de los Comités Regionales de Ética, Reglamento de los Comités Nacionales de Éticas, Manual de Procedimientos para Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional, Reglamento General del Comité Nacional y de los Comités Regionales de Fiscalización, Reglamento del Campo Profesional del Arquitecto, Reglamento del Registro de Creación Arquitectónica y Urbanista, Código de Derecho de Propiedad Intelectual de los Arquitectos, Código de Ética del Colegio de Arquitectos del Perú, Reglamento del Fondo de Desarrollo Institucional y Reglamento Nacional de Protocolo y otros reglamentos que sean aprobados por el Consejo Nacional. ¿Puedo intervenir? Un momentito. Por error hemos puesto, por ejemplo, Reglamento General del Consejo Nacional de Decanos Regionales Decanos del Perú 2023. Ese año se va a eliminar, por supuesto, porque no. Y lo mismo cuando se habla del Consejo, del Reglamento Nacional para Acreditación y se pone 2021. Debería ser genérico, no con una fecha. O sea, eliminamos la fecha, el año. Quisiera contar a todos los que nos están escuchando que en realidad cuando uno asume un cargo de decano regional, decano nacional o presidente zonal, empieza pues con muchos ánimos, ¿no? El decano y su directiva, y de pronto nos encontramos que la institución tiene muchas reglas, una estructura, y es bueno que exista. A lo largo de estos 20 años, sí se han ido dando poco a poco una serie de reglamentos. En realidad se han venido revisando, actualizando, porque los reglamentos se aprueban en Consejo Nacional, ¿no? Pero sí es importante esto, se ha añadido en nuestra gestión, me parece, el hecho de entregarles a cada una de las regiones un compendio de todas las normativas. Creo que también deberíamos incluir un reglamento, Carlita, reglamento de transferencia del cargo o directiva, no sé. Es bien importante que todos los que vayan a asumir el cargo en las directivas que vengan en adelante conozcan esta cantidad de normativas. Lo importante es saber que existen, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un concurso arquitectónico, ya se ha puesto ahí la experiencia, hay un reglamento de concursos de arquitectura, cómo se organiza, está cómo hacer, hay un modelo de bases, de contratos, etcétera. ¿Para qué? Para que el colegio vaya avanzando. La experiencia que se va acumulando en estos 63 años de creación de nuestra institución tienen que servir para que cada directiva tenga un mejor colegio que el que recibió. Y todos debemos poner nuestro granito de arena. Otra cosa, por ejemplo, que les quisiera contar el día de hoy, es que cuando hemos viajado a las diferentes regionales, zonales y nosotros mismos al hacer eventos, nos encontramos con que vamos a poner la medalla, se pone antes, después, se jura, quién habla primero, quién habla después, y nos encontramos con múltiples situaciones.
por ello ahora actualmente estamos ya elaborando un reglamento de protocolo que lo está realizando, bueno, que se hizo de manera abierta una convocatoria, se seleccionó la mejor propuesta y es una persona que justamente conoce el colegio y ha trabajado también como profesor en la Academia Diplomática, que nuestro colegio, cuando uno va a una ceremonia, sea, quien la esté dirigiendo, todos tengamos a la mano este soporte que nos va a servir para hacer una buena ceremonia o reunión. ¿Seguimos avanzando? Ya, bueno, entonces me acaba de escribir el arquitecto Luigi Alvarado, que es nuestro presidente de la Zonal Huaraz. Luigi, me gustaría que nos cuentes un poquito con respecto a las zonales. Me parece que estabas encontrando algo que habíamos olvidado colocar. Recuerdo cuando viajé a la zonal de Huaraz este año, tuvimos una reunión y nos contó mucha de la problemática que ellos tenían, y entre ellos era cómo se conformaba la asamblea zonal. Ellos también nos hablaron de la necesidad también de tener un órgano de consultoría como tenemos nosotros los decanos, el Consejo de Expresidentes Zonales. Luis, si quisieras participar y contarnos qué es lo que estábamos que nos faltaba colocar. Sí, arquitecta, ¿cómo está? Arquitecta Lourdes, buenas noches con todos. ¿Cómo está? Bueno, Luis Delgado es el presidente de la Zonal Huaraz, que es la zonal más grande del país. Luigi, y además tiene una particularidad, es la única zonal que es capital de una región. ¿Cuántos arquitectos tienen ustedes actualmente, Luigi? Arquitecto Alvarado. Eh, Luis Delgado, arquitecta, Perdón, siempre te digo Alvarado porque tengo una... Luigi Delgado, no se perdona, Luigi preocupe. Delgado. Sí, ahorita somos 223 ya. 223 arquitectos en la zonal de Huaraz. Y para Escuchamos este tus año hemos aportes, pensado, tu opinión. ya, o sea, programado tenemos 250 para terminar este año, arquitecta. Como le comentaba, teníamos la problemática, ¿no? Primero, lo de la asamblea zonal, porque usted sabe que este estatuto que tenemos actualmente no da un número de miembros para la asamblea zonal, entonces hacer una asamblea con los 220, yo creo que de verdad es complicado porque ni la nacional tiene tantos, ¿no? Para hacer una asamblea y tomar una decisión es muy complicado, ¿verdad? Y ese punto de verdad que no lo veo en el tema de cambios de estatutos, y me gustaría, ¿no? Que, no sé, se pueda colocar un número para nuestra asamblea, porque es una problemática, ¿verdad? Complicada. Ese era uno de los puntos, arquitecta, y no lo veo en el cambio de la normativa. Muchas gracias, arquitecto. Me están haciendo notar aquí que en realidad sí está, pero en el cuarto eje que es democracia, porque sí Ay, vimos, excelente. gracias a sus aportes y otros decanos, que es una incoherencia que existe. ¿Cómo es que, miren, la Asamblea Nacional solamente somos 50 miembros de todo el país, más 6 directivos, 56? Y para que exista la Asamblea, en la primera llamada basta con la mitad, o sea, 24, ¿no? 56 entre 2, 23 más 1, 24. Y en la segunda llamada con los que haya. O sea que podría haber una Asamblea Nacional, en teoría, hasta con 3 personas. Y lo mismo para una regional. Mientras que en las regiones y zonales que tienen 200 personas, 250, son todos y es un problema. Sí los vamos a considerar, arquitecto, para Sí, la arquitecta. parte del eje 4, democracia. ¿Ya? Ah, excelente, Me están estaría bien. haciendo notar También, aquí. ¿Algo más? bueno, Muchas creo que no gracias. estuve en la, sí, creo que no estuve en la sesión donde tocaron el tema de integrantes Todavía de los faltan. integrantes del Consejo Zonal, ¿no? Porque se acuerda que le comenté también que Que quería que necesitábamos, fueran 3, ¿no? y cuando hay un número mayor, ¿no? Sí, Porque realmente entre dos es poquito para los claro. 220, 250 que vamos a llegar, ¿no? Democracia, ¿no? Ese es el otro punto importante que le mencioné. Y el último, hace rato escribí que es el certificado que han puesto de habilidad, que no está muy claro. Por ejemplo, en Huaraz tenemos la particularidad de que somos capital, usted sabe, ¿no? Somos capital de la región y la mayoría, por ejemplo, de colegas vienen de Chimbote a trabajar a Huaraz. Pero hasta la fecha ya les he invitado con carta y todo como le comenté y no se hacen el cambio a la zonal, ni siquiera pagan ni sacan certificados en la zonal. Son muy poquitos, entonces no he visto tan claro el tema del artículo que han puesto sobre pedir un certificado de habilidad porque si decimos uno, yo creo que voy, pido uno y se acabó.
¿no? Debería ser obligatorio que podamos pedir el certificado de habilidad en el lugar donde trabajemos temporalmente, ¿no? Si es 3 meses, saco uno de 3 meses, pero temporalmente o lo que dure ese trabajo, ¿no? Y que cada zonal o regional pregunten para dónde es ese certificado de habilidad o para qué lo van a usar, ¿no? Para que puedan obligar, porque si no es una problemática, ¿verdad? Eh, Eso es todo, arquitecta. Muchas gracias, arquitecto. Si me permite, arquitecto, le podría contestar que la intención, hemos escuchado esas observaciones, sobre todo en las regionales más alejadas o más pequeñas. Sí se da que hay arquitectos de otras regionales que rotan o hacen trabajos temporales o puntuales en distintas áreas que no son las de su regional de inscripción o de su domicilio permanente. Nos ha hecho usted notar que efectivamente los certificados de habilidad deberían ser emitidos, solicitados y emitidos por la regional regional o zonal, vamos a agregar donde se genera el trabajo en referencia. A lo que nos referíamos cuando se pida un certificado de habilidad, si bien es cierto en algunos casos se podría considerar un certificado de habilidad obligatorio, podría ser considerado como una barrera burocrática si lo exigiéramos a todo el mundo, porque en los trámites de licencia muchas veces no se pide. Sin embargo, de pedirse, por ejemplo, para un contrato, para un concurso, muchas veces se pide un certificado de habilidad para participar o formar parte de un contrato o de un concurso. Por lo tanto, lo que nosotros estaríamos proponiendo como Colegio de Arquitectos es que el certificado de habilidad sea cancelado en la regional a donde corresponde el trabajo al que se está postulando o concursando. De modo que cada regional o zonal tenga un ingreso del certificado de habilidad y no la regional de origen, que podría no tener nada que ver con el trabajo que se está haciendo. La vicedecana nacional está levantando la mano. Arquitecta Vildósola, nuestra vicedecana nacional. Gaby, te escuchamos. Sí, decana. No, sobre el artículo que se estaba revisando sobre los reglamentos, eh, ¿podríamos incluir o colocar en el reglamento de congresos y bienales? Si bien todavía no hay el de bienales, esperamos que podamos trabajar uno hasta fin de año tal vez y ya esté establecido en el estatuto. Sí, muchas gracias, por supuesto. Reglamento de congresos y bienales, ¿no? Ujú, sí, juntos, en uno mismo, En ¿no? uno solo. Muchas Ujú, gracias, ok. arquitecta. Sí. ¿Terminamos hoy día o se avanza con El siguiente artículo es de las disposiciones penales del estatuto, en el literal quinto, de la composición de las macrorregiones. Antes se llamaba de la creación de las macrorregiones. Las macrorregiones del Colegio de Arquitectos del Perú tienen como función principal la coordinación con las regionales y zonales que le integran, a fin de promover y ejecutar actividades de alcance macrorregional. Las macrorregiones se conforman de la siguiente manera: macrorregión norte, macrorregión centro, macrorregión sur, macrorregión amazónica, macrorregión Lima. Para integrar una macrorregión corresponde presentar la siguiente documentación ante la Asamblea Nacional para la aprobación correspondiente. A. Acta de la Asamblea Regional o Asamblea Zonal con la aprobación según corresponda. B. Informe de continuidad territorial. C. Informe sobre habilitación de agremiados. Manos levantadas. 500 personas, ¿no? ¿No le ponen eso a las 500 personas? Un mínimo de 500. Acá a la izquierda está. Ya, ok. Ya está. Ujú. Ya, ya, perfecto. ¿Sí? Tú.
Buenas noches. Entonces, con eso se terminó el eje 2 y avanzamos un poquito con el eje 3, porque La, son recién las 7. Ya, la las vicedecana 8 está máximo. levantando la mano. Arquitecta Vildósola, ¿está levantando la mano o Sí, es la de sí, sí, antes? sí. Ya. No, sí. Quería hacer en relación a lo de las macrorregiones, al tema de la continuidad territorial. Eh, y me preocupa el tema de cuántos, o sea, cómo conformamos las macrorregiones y hasta cuántos miembros o regionales puede tener una macrorregión, porque si nos basamos en la continuidad territorial o sea, explícita eh, el país entero podría formar una macrorregión. ¿No? O sea, o medio país podría ser una macrorregión, porque finalmente uno se está cerca al otro y luego al otro y luego al otro. Entonces, tal vez sí deberíamos precisar algo, o sea, o un número máximo, o ya dividirlo, o esta continuidad territorial también tiene que estar condicionada, porque, eh, por ejemplo, en la macrorregión sur, Ica, está, y también podría estar Lima entonces, y también podría estar Ayacucho, y también podría estar, porque finalmente todos están pegados unos a otros, ¿no? Entonces, sí creo que habría que definir mejor o establecer condicionantes a esa continuidad Deberían ser territorial, ¿no? No homogéneas, ¿no? solo porque esté pegado un departamento al otro en un mapa, significa que hay esa relación y no solo, o sea, no sé, ahí yo tengo un poco de preocupación porque podría medio país estar en una macrorregión. ¿Cómo? Eso sería todo. Sí, entonces, arquitecta, pero ¿cómo podríamos proponer o quizás lo revisamos más? Porque algunos, por ejemplo, en algunos criterios podría ser no solo la continuidad, sino también quizás homogeneidad, ¿no? Por Más ejemplo, bien, claro, más bien eso, ¿no? Que sean continuos, pero además que tengan características comunes, pero problemas y preocupaciones comunes, o algo, o territorios más semejantes, ¿no? Condiciones semejantes, ¿no? O sea, algo más que solo la continuidad. y también la idea de hacer las macroregiones es también que hayan, las macroregiones deberían tender a ser más homogéneas, ¿no? Que una es grande y otra es chiquitita. Bueno, yo creo que entonces es que es el primer día que revisamos esto y yo creo que la próxima semana podríamos trabajarlo un poquito más y al inicio vemos estos artículos un poquito más analizados. Pero sí Me comparto parece. la posición que acaba de dar nuestra vicedecana, ¿no? Porque no solamente se trata de estar juntos, un día bromeamos, le dijimos, oye, sí, la región sur puede ir a estas Tumbes, ¿no? Porque continuado, la región centro podría ir todo, ¿no? Cualquiera. Y la idea es que tengan justo características, ya sea históricas, culturales, de territorio, no sé, más que las unen, ¿no? Por ejemplo, como la macrorregión amazónica, que comparten una serie de problemáticas comunes a ellas y la idea es que cuando se quejan, ¿no? Cuando nos quejamos o vemos que las normas, por ejemplo, de construcción se hacen desde Lima, pensando en la realidad de Lima, sea la macrorregión amazónica quien diga, en nuestra región, por ejemplo, necesitamos que los techos sean más altos, 230 no debería ser la altura mínima en edificaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Gracias, arquitecta. ¿Algún aporte más como de revisión? ¿Me permiten? Quisiera Sí, participar diciendo de que si nos sí. hemos unido el sur de alguna manera es por la parte comercial. Tenemos bastante afinidad y si consideras a ICA que no esté vinculado, yo considero que sí, porque muchos de nosotros vamos a estudiar hasta ICA. O sea, sí hay No, un no, no, vínculo. no, no lo hablo específicamente por Ica o por Arequipa, arquitecta, sino porque eso da pie a que se sigan juntando todas, ¿no? Madre de Dios, Huancavelica, o sea, a eso vamos, ¿no? Hasta cuánto vas y tal vez la centro termine quedándose con tres o dos.
pero es por decisión de las personas, o sea, no puedes forzar tú, así como tú dices, no puedes forzar a que se cambien de regional si quieren estar en la regional Lima, ¿no? Es lo mismo, sucede lo mismo, o sea, es decisión de cada uno porque consideran de que sí tienen afinidad para poder participar en ese ámbito. O sea, yo considero que es decisión, definitivamente, o sea, no puedes tú forzar las cosas porque al final tú me dices, ay, no, yo quiero que Ayacucho esté en el norte. No, ellos no quieren, así de sencillo. Pero, ¿qué pasa si Ayacucho quiere estar en el norte, por ejemplo? Lo toma, Pero, así de sencillo. La cosa es que funcione, o sea, la idea de unirnos es de producir, no es simplemente de vida social. La idea de unirnos es producir. Ahorita Corío es prácticamente una realidad, entonces definitivamente es un eje que se va recontra a formalizar, va a ser rentable, qué sé yo, un montón de acciones va a haber a favor de. Y yo pienso que no, o sea, está bien la decisión de cada uno de unirse o de separarse, ¿no? Porque Madre de Dios nos proporciona madera, hay flujo comercial, o sea, tenemos muchas cosas en común, definitivamente sí las tenemos. O sea, yo pienso por de que eso, eso no tiene por que eso, cuestionarse. claro, por eso entonces es más que la continuidad territorial, ¿no? Hay otros factores que también deben considerarse en esa, no solo la continuidad territorial, porque si Es, no, es la, flujo comercial, la idea es repotenciar la parte comercial, la parte turística. O sea, ¿por qué? pero a ver, yo creo que hay que enfocarnos también, porque somos un colegio profesional, no somos un gobierno regional. Y no somos un gobierno macrorregional del Estado, somos un colegio profesional. Entonces, nuestro ámbito de injerencia es en función a ese colegio, los aportes que podamos hacer como colegio, ¿no? No vamos a solucionar los problemas nosotros, sino vamos a aportar a esa solución. Entonces, ahí Es, también creo que hay que ver qué nos implica. No solo es un tema de país o de regiones, también es de institucional, ¿no? Entonces, de necesidades, yo creo, es una afinidad de necesidades. Y la única manera de crecer económicamente es con la afinidad de necesidades, o sea, lo que servimos, lo que necesitamos para poder mantener el flujo. Para mí es eso. Bueno, muchas gracias. Como verán, tenemos siempre distintas opiniones, distintas posiciones. Acá se está hablando de un tema de relaciones comerciales, de decisiones de las asambleas. Por otro lado, nos están hablando de eh, realidades homogéneas, parecidas, culturales, etcétera, y también fijar algunos límites porque si no, porque la idea era que las macroregiones sean más parejas. Por ejemplo, la macrorregión sur es muy fuerte y ahora se ha creado la macrorregión norte que también es muy fuerte. Y justamente para cuando han hecho su sustento hemos visto que ambas tienen una población similar y lo cual es bueno porque el Perú tiene que estar más equilibrado. No todo era Lima, como hemos visto en algunas exposiciones. Lima antes era el 50 y tantos, hasta 60%. No recuerdo la cifra, pero ha ido bajando un poquito y cada vez las regiones y macroregiones van creciendo, porque también hay más facultades de arquitectura en todo el país. Hemos escuchado las dos posiciones y para la próxima semana vamos a ver una manera de redactar y mejorar este artículo. Muchas gracias, arquitecta Mónica Ortiz, que es presidente de la zonal de Hilo, y la arquitecta Gabriela Vildósola, que como saben es vicedecana y ha sido decana de la regional Loreto. Muchas gracias a las dos. Continuamos. Disculpa, mi último aporte. Yo creo de que debemos apoyar la descentralización. O sea, yo siento que están temiendo de que Lima se quede en el aire. O sea, la idea es descentralizar Lima, porque todo está en Lima. O sea, y Lima en realidad mucho no da. Esa es mi posición. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, en realidad también el colegio, o sea, la institución representa lo que es el país. Lima es la capital, eso no lo podemos descuidar, ¿no? El estatuto que hemos recibido dice que la sede del Colegio de Arquitectos del Perú es en Lima, por ejemplo. Pero ahora, con las macroregiones, se está dando mucho más peso a la descentralización.
pero seguiremos avanzando poco a poco. Es un primer paso. Recuerda, Moni, que recuerden todos que cuando nosotros hemos asumido el cargo el año 23, no existía ni una, o sea, no existían las macrorregiones, existía la de, bueno, el sur, pero en la práctica no funcionaba. Ahora se ha hecho la macrorregión sur, se ha potenciado, está la macrorregión norte, está la macrorregión amazónica, nos acaba de llegar Ucayali, que ya aceptó integrarse, y la macrorregión centro también ya está con algunas asambleas que han aprobado ya conformarla. Entonces, sí se está avanzando. Otra cosa muy importante también, y tú lo habrás visto, es de que, bueno, que también se nos dijo, las zonales, lo que sí vemos es que la gente se identifica con su región, con su ciudad, con su lugar. Entonces, hemos recibido el pedido, las zonales. ¿Por qué no podemos colegiar nosotros? Y eso lo hemos hecho, lo hemos cambiado, lo hemos implementado. Y ahora tenemos zonales que como Juliaca o como Sullana han duplicado casi o hasta más el número de arquitectos, y eso también es bien importante porque les genera fondos económicos. El caso de Hilo creo que es una cosa especial, Mónica, porque no hay una facultad o carrera de arquitectura, ¿no? Creo que no hay una escuela de arquitectura ni en Hilo ni en Moquegua, pero No. las demás zonales seguramente pronto llegará, y las demás regionales, las demás zonales sí están teniendo un gran incremento de arquitectos. ¿Gracias a qué? A que los hemos escuchado, se ha cambiado y actualizado, modernizado el reglamento de colegiaturas, incluyéndolas, y se ha hecho un software, un sistema para poderlas también incluir dentro del sistema de colegiaturas. Entonces sí estamos avanzando en la descentralización. Hacia ello vamos y poco a poco se irá continuando esto. Gracias. Seguimos, por favor. Habiendo finalizado con los artículos pertenecientes al eje 2, fortalecimiento institucional, se procede a dar lectura del comentario dejado por el arquitecto Jorge Lee, entiendo en relación al número de integrantes del Consejo Zonal. Buenas noches. Debido al número de arquitectos colegiados, el aumento de los colegiados no implica que se aumente el número de miembros de la asamblea, más bien incrementar el número de arquitectos representados por cada asambleísta. El incremento en base al número de colegiados entorpecería las funciones de la asamblea por el hecho de que menor número de miembros acudirían a las asambleas. Como el Congreso y todos los congresistas acuden 10 o 15 y el resto están pasando sus vacaciones en sueño después de su almuerzo. Okay, continuamos con la lectura de los artículos pertenecientes al eje número 3 de la propuesta de modificación del estatuto, denominado Consolidación Económica. Artículo 6. De los fines del Colegio de Arquitectos del Perú. Se agregan el literal I, J y K. El literal I señala que el Colegio de Arquitectos administrará y promoverá mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia de contrataciones públicas y privadas, tales como arbitrajes, juntas de prevención y resolución de disputas, conciliaciones y otros mecanismos de resolución de conflictos a través de centros de administración de estos mecanismos, de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas, su reglamento, la ley que norma el arbitraje, así como la demás normativa que emitan los órganos reguladores estatales en materia de estos mecanismos de resolución de controversias. Literal J. Administrar otros tipos de mecanismos de resolución de disputas que se encuentren dentro del marco de la Ley de Contrataciones Públicas, tales como los Dispute Adjudication Boards y otros. K. Crear, organizar y administrar centros de arbitraje. Esta propuesta de inclusión en el artículo número 6 ha sido materia de revisión detallada por parte del Consejo Nacional en la sesión número 5 del 2025 de fecha 22 de abril.
En el siguiente artículo tenemos el artículo 35, donde se agrega el literal artículo 35.1. El Consejo Nacional tiene la facultad de constituir a. Centros de arbitraje y juntas de prevención y resolución de disputas. B. Centros de peritajes. C. Centros de conciliación. D. Y otros centros de asesoría y consultoría que administren mecanismos de resolución de conflictos en el marco de contrataciones públicas y o privadas. Los órganos regionales y zonales tendrán las mismas facultades, previa coordinación y autorización del Consejo Nacional. Los centros se regirán de conformidad con la normativa nacional e interna vigente. Siguiente artículo sería el artículo 79 de las obligaciones de los arquitectos que residen en la regional. Son obligaciones de los arquitectos que residen y o ejerzan temporalmente la jurisdicción de una regional del Colegio de Arquitectos. Literal A. Inscribirse en la regional correspondiente cuando realicen trabajos, proyectos o actividades profesionales en dicha jurisdicción por un periodo igual o mayor a 6 meses, continuos o discontinuos, dentro de un mismo año calendario. B. Cumplir con el pago de un certificado de habilidad, el cual tendrá una tarifa establecida por el Consejo Nacional, correspondiente a la regional en la que se realicen dichos trabajos o se mantenga la residencia, sin perjuicio de su inscripción y habilitación en su regional de origen. Literal C. Efectuar el pago de las cuotas institucionales de habilidad en la sede de la regional. Y el literal D sería elegir a los miembros de la regional y de los otros órganos y comisiones cuyo carácter electivo sea establecido en el reglamento de la regional respectiva. En el artículo 124 del Fondo de Desarrollo Institucional se agrega un párrafo y se detalla lo siguiente. En el Fondo de Desarrollo Institucional está destinado a contribuir con los gastos de los órganos descentralizados menos desarrollados, apoyando sus proyectos de inversión y equipamiento. Asimismo, podrán acceder al FDI aquellos órganos descentralizados que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento aplicable y requieran adquirir un local propio o implementar uno existente. El FDI. Bueno, quisiera decir que del FDI, el Fondo de Desarrollo Institucional, es un fondo intangible que se tiene incluso en una cuenta bancaria diferente. ¿Cómo se logra este fondo? Con el aporte de todas las regionales del país que dan el 10% de sus ingresos. Y cada año al inicio se decide a quiénes se va a ayudar para poder implementar su equipamiento o sus locales. En la actualidad nosotros hemos visto cómo en los 20 años han ido ya las regionales recibiendo esta ayuda, este fondo, y de las 22 regionales, 20 tienen locales. Incluso hay algunas que tienen 2 locales, otras tienen 3 locales, a veces con la ayuda del FDI u otras veces con sus propios fondos y la buena gestión de sus directivas, ¿no? Sin embargo, en algún momento, lo que se ha tratado en algún momento es el caso de la Regional Lima, que siendo la regional que más dinero ha aportado al Consejo Nacional y al FDI, es una regional que no tiene un local propio, ¿no? Entonces, se ha añadido este párrafo que dice, y además en la práctica también las regionales ahora que tienen un local, pero de pronto, por ejemplo, tienen el local, pero tienen un problema, por decir, porque hubo el tema de las lluvias por la corriente del Niño, o porque hubo un problema por alguna inundación, algún desastre, o porque quieren mejorar su local, y entonces se da fondos del FDI. A veces se da para equipamiento, en esta gestión se ha dado un fondo desde el presupuesto original para equipamientos. Lo que queríamos era que todas las regionales tuvieran, así como acá,
una buena sala de reuniones con parlantes, con mesas, con capacidad de Zoom, poder hacer reuniones mixtas, ¿no? Y que tengan un equipamiento básico mínimo todas, con sus pantallas, etcétera. Entonces, eso ya se ha ido cumpliendo y entonces se ha añadido que el Fondo de Desarrollo está destinado a cumplir con los gastos de los órganos descentralizados menos desarrollados, apoyando proyectos de inversión y equipamiento. Asimismo, podrán acceder al FDI aquellos órganos descentralizados que hayan cumplido los requisitos establecidos en el reglamento aplicable. Hay un reglamento y requieran adquirir un local propio e implementar uno existente. ¿No? O sea, no es justo también que sea Lima, que siempre sea la que más aporta y que nunca pueda ser plausible de recibir una ayuda, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, Lima tiene un local y le falta, puedes completarlo, por ejemplo. Ese es el cambio que se ha dado. ¿Seguimos? Correcto. En el artículo 125 sobre la constitución del Fondo de Desarrollo Institucional, se precisa que aportarán a este fondo regionales y zonales, siendo las zonales, estas últimas, las que cuenten con 50 a más agremiados. O sea, el FDI actualmente nos hemos dado cuenta que algunas zonales aportaban, otras no, algunas regionales pequeñas sí, otras no. Entonces se ha determinado lo siguiente: toda regional o zonal que tenga menos de 50 miembros no paga el FDI, porque son muy pequeños. Con la justa pueden cubrir a veces el costo de un alquiler, hasta de una oficina pequeñita y una secretaria a medio tiempo. Entonces el FDI es obligatorio para todas aquellas regionales y zonales con más de 50 miembros. Correcto. El artículo 126 de las regionales contribuyentes y los beneficios y de los beneficiarios con el fondo. Aquí se precisa que serán tanto las regionales y zonales quienes transferirán el 10% de sus rentas ordinarias al Fondo de Desarrollo Institucional, con rentas intangibles de este a ser distribuidas entre las regionales y zonales con mayores necesidades, de acuerdo con la prioridad que se establezca de conformidad con el presupuesto aprobado, de formar parte del Plan Nacional y el Presupuesto Nacional Consolidado Anual del Colegio de Arquitectos del Perú. Estas transferencias se ejecutarán mensualmente de conformidad con el reglamento respectivo. Están exonerados de transferir el porcentaje indicado en el párrafo anterior las regionales y zonales que cuenten con menos de 50 agremiados registrados en su jurisdicción. De haberse superado la cantidad de agremiados descritos precedentemente, las regionales y zonales procederán a transferir el 10% de sus rentas ordinarias al citado fondo desde el mes que corresponda. Ese artículo coincide con el artículo anterior de la Constitución del Fondo del FDI. Siguiendo esto, tenemos el artículo 129 de las rentas ordinarias. Perdón un ratito, ¿puedo opinar? Adelante, ¿Aló? por favor. Sí, solo un tema de redacción. En el artículo dice de las regionales contribuyentes y abajo decimos que son regionales y zonales. Entonces deberíamos poner de las regionales y zonales contribuyentes. Nada más. Sí, de acuerdo. Correcto, se acaba de incluir la redacción de las regionales y zonales. Gracias, arquitecta. Artículo 129 sobre las rentas ordinarias. Se agrega el literal I que establece otros ingresos que se generen a partir de los centros de resolución de conflictos y otros comprendidos en el título 9 del presente estatuto. Sí, quisiera agregar que una de las razones por la que estamos cambiando algunos fines en los artículos de los fines del colegio, se están incluyendo los centros de arbitraje y los centros de peritaje con la expectativa de crear fuentes de ingreso para las regionales que las puedan implementar, que tengan capacidad de hacerlo. Tenemos la expectativa de que las regionales las vayan implementando progresivamente y que todas esto lleguen a tener un ingreso
un ingreso por ese servicio, primero de peritaje y luego de arbitraje, porque hay una secuencia escalonada y de tiempo para cumplir requisitos para poder llegar al centro de arbitraje. La expectativa es que cada regional llegue a tener una fuente de ingreso nuevo, y en el caso del arbitraje es bastante rentable, ¿no? Y no solamente es una expectativa de ingreso para regionales, sino prioritariamente para los agremiados, que tienen una nueva fuente de trabajo. Artículo 131 de las rentas propias de los órganos descentralizados. Se precisa en el literal B el 60% de las rentas ordinarias indicadas en los incisos C y D del artículo 128 de las regionales con más del 20% del total de arquitectos registrados en el Colegio de Arquitectos del Perú y el 90% en las demás regionales y zonales con 50 a más agremiados y el 100% en las regionales y zonales con menos de 50 inscritos. Esa es la única modificación en el 131. Quisiera hacer una acotación. El artículo, si bien es cierto, en ese artículo 131 que se refiere a los aportes por colegiaturas, las condiciones han cambiado radicalmente y Lima ha aportado por más de 25 años el 80% de las colegiaturas, mientras todas las demás regionales han aportado el 20%. Todas han crecido progresivamente y en algunos casos geométricamente en algunos casos, y es un pedido oficial de la Regional Lima que esa condición de aporte del 80% se disminuya por rangos. Para Lima, que es la que aporta, es la única que aporta durante casi veintitantos años, 25 años, el 80%. Entonces, bajarlo por rangos es la propuesta. Este artículo lo vamos a mejorar para la siguiente vez. Ya tenemos propuestas, hemos hecho inclusive en la contabilidad nacional corridas para ver cómo afectaría y pensamos compensarlo con rangos, ¿no? Que las regionales con rangos, como el caso de Lima, que tiene 14.000 agremiados o más, y luego otro rango con 5.000, otro rango con 3.000, de modo que haya alguna justificación en el número de agremiados con el porcentaje de aporte por el tema de colegiaturas, ¿no? Para ser un poco más equilibrados y para acercar un poco más la justificación para todos y un orden que permita que Lima, por ejemplo, que aporta muchísimo más que los demás, tenga un ingreso propio mejor. Ok, la siguiente sección de artículos que se van a proceder a leer son parte de un capítulo nuevo dentro del estatuto relacionados con el Centro de Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Este sería el título noveno, artículo 150. Artículo 150. El Centro de Arbitraje y Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene la función de organizar y administrar arbitrajes, así como juntas de prevención y resolución de disputas y otros mecanismos de resolución de conflictos en el marco de contrataciones públicas y privadas. Su competencia es exclusiva para la asistencia y administración de disputas y o controversias entre las partes, de conformidad con la Ley de Contrataciones y su reglamento, la ley que norma el arbitraje, así como las demás normativas que emiten los órganos reguladores estatales en materia de estos mecanismos de resolución de controversias.
El centro se regirá de conformidad con la normativa nacional e interna vigente. Artículo 151. Miren, quisiera participar en este artículo de Centro de Arbitraje y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero este artículo consideramos que es de vital importancia. Lo que nosotros quisiéramos como colegio y está en nuestros objetivos es valorar el rol de los arquitectos y crearles más campos de acción profesional. El Colegio de Ingenieros sí tiene un centro de arbitraje y sí tiene ya un centro para Junta de Prevención y Resolución de Disputas. ¿Qué es esto? Es una alternativa que da la Ley de Contrataciones del Estado para que los ingenieros y arquitectos puedan participar en las obras del Estado, acompañando las obras, las grandes obras, y ayudando a solucionar los conflictos o los cambios en el expediente técnico. Por ejemplo, cuando uno hace una gerencia de proyectos en el sector privado, por ejemplo, estamos haciendo la obra y se van a poner las luminarias que figuran con tales características. ¿Qué pasa si esas luminarias con tales características no están en el mercado? Y el constructor propone, no está esta Philips, de marca Philips, pero te voy a poner esta otra marca que tiene la misma calidad, que tiene las mismas especificaciones técnicas y etcétera. Y eso lo aprueba un gerente de proyectos. Ahora esta ley permite que en la Junta de Resolución de Disputas esto sea un trabajo que puedan hacer los arquitectos. Y para ello es un requisito obligatorio este centro que nombra a sus representantes, que seríamos nosotros, tenga como mínimo 5 años de arbitraje. Entonces, este es un artículo que consideramos bastante importante y que a mediano plazo permitirá que los arquitectos puedan insertarse en esta posibilidad de la ley de contrataciones, más aún ahora que estamos también impulsando los concursos de arquitectura en el sector público y que además se paga muy buena remuneración. Seguimos. Correcto. El artículo 151, Centro de Peritaje. Es el órgano encargado de organizar y administrar las solicitudes de peritajes, tasaciones, evaluaciones y otras afines presentadas por personas naturales o jurídicas estatales y no estatales. Su función incluye la asignación de las solicitudes a los especialistas en cada materia para la elaboración y emisión de los informes periciales de parte respectivos. El centro se regirá de conformidad con la normativa nacional e interna vigente. Artículo 152. Centros de conciliación. Es el órgano encargado de organizar, administrar y supervisar las solicitudes de conciliación presentadas por personas naturales o jurídicas, tanto estatales como no estatales, en el marco de la normativa vigente. Su función incluye la asignación de las solicitudes a los conciliadores según su especialidad y el manejo del proceso de conciliación, que podrá realizarse de manera presencial o virtual conforme a las disposiciones normativas nacionales aplicables. El centro se regirá de conformidad con la normativa nacional e interna vigente. Artículo 153. Sobre la acreditación de peritos, árbitros y adjudicadores. El Centro de Arbitraje y de Junta de Prevención y Resolución de Disputas, a través de su Consejo Nacional, tiene la obligación de evaluar, acreditar y supervisar periódicamente a sus peritos, árbitros y adjudicadores. Artículo 154. De la rendición de cuentas de las regionales y zonales. Los órganos regionales o zonales anualmente deberán remitir al Consejo Nacional una base de datos que incluirá un informe detallado de su gestión, desempeño y cumplimiento de funciones de cada uno de ellos, asegurando la transparencia y calidad en sus servicios. Sí, quisiera agregar un punto que creo que es además muy importante. El colegio no solamente a nivel regionales y a nivel nacional inclusive, no debería apuntar solamente a la creación de la fuente de ingresos como tal, no solamente apuntaríamos a conseguir ingresos por centros de conciliación, por todo el sistema, ¿no? De centros de conciliación, el centro de arbitraje y finalmente el centro de peritaje. Deberíamos también capacitar y nivelar progresivamente a todos los peritos y a todos los árbitros y a los que trabajen dentro de estos organismos nuevos que se van a crear.
El tema es que, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, uno de los que conocemos más de cerca es el Colegio de Ingenieros, el Centro de Peritaje de Lima, tiene una capacidad de económica tan grande que solamente el Centro de Peritaje de Lima puede sostener la departamental de Lima. Sí, es bastante fuerte, el ingreso es muy grande. Pero ¿qué exigen? Casi todos los peritos son, tienen capacitaciones muy altas, además de eso que tienen, por supuesto, son capítulos que hay peritos de minas, de especialistas en estructura, especialistas en ingeniería sísmica, etcétera. Todo eso hace que, además, el Centro de Peritaje de Lima, del CIP, hace capacitaciones constantes, les toma exámenes, les exige maestrías, les exige diplomados y les renueva constantemente los niveles de capacitación. Eso haría que cumpliríamos como colegio nuestra expectativa de no solamente generar puestos de trabajo, sino además elevar los niveles del agremiado, los niveles de grados y titulaciones y conocimientos y capacitación. Eso también es un punto muy importante a que deberíamos apuntar como regionales. Arquitecta, esos son los últimos artículos de consolidación económica. Sí, sí. Bueno, miren, en realidad esto de aquí es el cambio que se ha propuesto en temas económicos. La próxima semana lo vemos y veremos también el inicio del último eje de mayor participación y democracia interna. Entonces, ya damos por finalizado esta reunión de estatutos por el día de hoy, viernes 29 de agosto. Si es que alguien desea dar algún aporte, hacer algún comentario más. Nosotros quedamos con las observaciones que nos han hecho, las diferentes opiniones, para analizarlas más y los esperamos el próximo viernes, la primera semana de septiembre, ¿no? El próximo viernes a las 6. Muchas gracias a todos. Seguimos avanzando.